clase en esa clasificación, porque sos argentina. No, eso ya queda fuera de liberación. Bueno, yo soy Vicuña Caramel, conduzco el ciclo y estamos muy contentos de estar acá en La Carriego y agradecidos a la gente que organiza y gestiona este espacio, a Guanabarra, Darío, Maxi, que están siempre atentos a todos los detalles. Yo, también estamos conviviendo con una obra de Guzmán, que está ahí afuera, que presentó una obra que se llama Principio de Fertilidad, que armó ahí afuera, ahora está medio lluvioso, no sé qué, se lo van a mañana. Bueno, yo voy a charlar un rato con vos, que tengo la suerte de entrevistar a poetas que me interesan mucho siempre. Así que tengo una serie de curiosidades, como te dije en algún momento, y voy diciendo, voy anotando cosas, pero bueno, sobre todo anoté prender la grabadora, por ejemplo. ¿Está prendida? Sí, ahí está. Bueno, a ver si estamos grabando. Tenemos tengo un esquema de tu biografía, que por ahí estuvimos charlando un poquito acá, antes de vos me contabas de los talleres, vos naciste en Buenos Aires. ¿De dónde sos? Floresta, nacida en Floresta. Igual se oye, pero... Floresta y luego Versalles. Hola, no, pero no creo que haga falta, ¿no? Como quieras, pero... Hola. Bueno, egresaste de letras, fuiste docente. Sí, fui docente en escuela técnica, pero pocos años, 4 o 5 años. Después fui docente en terciaria y talleres literarios, muchos, pero en escuela media solo desde que me recibí 4 o 5 años. O sea que estuviste con gente de distintas edades, estuviste trabajando. También encendí clases 6 años en una escuela de periodismo deportivo, en terciario. Mira, bueno. No aprendí nada, de deporte no aprendí nada. A ver, Hola. Para arriba. para arriba, ¿no? Hola. Ahora sí. Hola. Bueno, igual vamos a poder. Tuviste trabajo de editora también, que nos estabas contando, está Graciela, estábamos charlando de tu trabajo de editora, contaste alguna anécdota, pero tuviste ese trabajo, es un trabajo arduo ese, no sé cómo. Bueno, es una editorial en la que yo tengo un matrimonio, que son mis socios, y sacamos muy pocos libros por año. 100 volando. Yo te diría que en 10 años vamos por el libro número 15. O sea, es un proyecto a pura pérdida, digamos, no solo nada comercial, sino a pérdida segura, porque bueno, la posibilidad de no perder, sacar muchos libros por año, ¿no? Y nosotros vamos muy lentamente, 1 o 2 libros. La calidad artesanal, pero muy poquito. Y yo me ocupo de decidir que se edita más que de la parte técnica. la curaduría, digamos. Sí. Bien. Bueno, tuviste el premio, vamos a ver la parte laureada de tu carrera, Premio Municipal de Poesía, tuviste una beca
Fulbright de 6 meses en Berkeley. Sí. Impresionante eso. ¿Fue una buena experiencia? Fue una experiencia maravillosa en un lugar encantador, muy, muy lindo. Yo lo elegí ese lugar, podría haber elegido cualquier otro, y la verdad que me alegró haberlo elegido. Yo saqué primero un premio del Fondo Nacional de las Artes. Claro, un premio del Fondo Nacional de las Artes. 2002, el Fondo Nacional de las Artes. No, antes. Antes, sí. Un premio común del Fondo Nacional de las Artes. No me acuerdo si era por obra inédita o no me acuerdo por qué era. Pero después hubo un proyecto que ya no existe, yo no sé si duró 1 o 2 años nada más, que era un acuerdo entre el Fondo Nacional de las Artes y la Fundación Fulbright. Entonces, vos tenías que pasar por 2 selecciones. Primero la selección del fondo, y si pasabas la selección del fondo, te conectabas con la Fundación Fulbright, donde, entre otras cosas, te tomaban un muy exigente examen de inglés. ¿No? Yo me podía haber ido por 2 años o más a hacer una maestría, pero bueno, tenía mi hijo acá y tenía trabajo, así que me fui por 6 meses. Sí, pero era un acuerdo, yo creo que fue solo ese año o ese año al año siguiente. Era un acuerdo entre la Fundación Fulbright y el Fondo Nacional de las Artes. De grandes antologías también, que se llevan por Alfaguara, como 200 años de poesía argentina. Yo te quería preguntar, vos ahora, acaba de salir este libro que es una antología que se llama Licor de Mandarinas. Y vos hablaste de los talleres de poesía y yo me interesa preguntar, ¿se enseña a escribir poesía? ¿Qué se espera de un taller? ¿Un resultado? ¿Qué tipo de resultado? Bueno, mira, yo no solamente coordino talleres de poesía, sino de narrativa también. Y no solo de escritura, sino de lectura también, ¿no? Son cosas distintas. Uno me parece que entiende más cuando vos decís un taller de narrativa, uno entiende más por dónde va la cosa, ¿no? O sea, armar, para manejar una trama. Ahora, respecto de poesía, mira, es parecido, digamos. A veces llega al taller gente que escribe muy bien. O sea, no solo llegan principiantes, sino a veces llega al taller gente que ya es poeta, ¿no? Entonces, uno los puede ayudar a perfeccionar, a recomendar lecturas, y a veces llega al taller gente que es principiante. Entonces, en la medida en que tengan música, que es algo que no se consigue, no se compra en el supermercado, en la medida en que se los puede hacer crecer, sobre todo porque hay gente que falta de lecturas, ¿no? ¿de dónde sale el poema? ¿De un concepto, de una voz? O sea, de una idea, como hablando de idea como concepto, ¿no? O de una voz. ¿De dónde parte el poema? Para vos, que es tu experiencia de escritora, ¿no? En mi experiencia de escritora, a veces de una idea y a veces de una voz, y a veces de una cadencia y a veces de un sueño, ¿no? No te podría decir que siempre surge del mismo lugar. Escúchame, yo me preguntaba si para encontrar ese registro, ¿no? Ese registro funcional para escribir un poema, si es también hacer lo posible para que ese registro no interfiera con el poema. O sea, vos encontrás la forma, pero el resultado no tiene que quedar marcado, digamos, por la forma. Ese es el trabajo posterior del PODA, digo yo como corrección
percepción, ¿no? No, a mí me han dicho, y yo creo que estoy de acuerdo con esa calificación, es que soy una poeta que cambia mucho de registro en función del poema que voy a escribir. O sea, que trato de darle al poema la forma que el poema me pide. No tengo un estilo único, ¿no? Tengo estilos diversos. No te podría decir o contar cuál es de qué manera me doy cuenta de la forma que el poema necesita, pero la forma va atrás de sí. lo que tenés que decir, digamos. Encontrás la forma de lo que tenés que decir. Encuentro la forma de lo que tengo que decir. No creo tener un estilo, por lo menos yo no reconozco un estilo. Sí reconozco varios registros distintos. Sí, eso es notable. Vos sabés que no sé si es una virtud o es un defecto, pero creo que es cierto. Yo la vez pasada estaba leyendo algo que hablaba de un tema que compete a la ciencia y que tiene que ver con que está vinculado con el principio de Heisenberg, que dice que la presencia de un observador cambia el resultado de un experimento, ¿no? Entonces pensaba trasladándolo un poco lejanamente a la poesía, si la modificación del lector, o sea, del observador, es la que de alguna manera pone como en crisis el poema, y es lo interesante de este intercambio de lo que uno escribe con el que lo lee, esa distancia en lo que es la percepción, ¿parece? Sí, bueno, he tenido experiencias de lecturas muy opuestas. Ajá, eso, claro. De mi poesía, ¿no? Incluso de mí misma, con los años, releyendo los libros publicados, me pasan cosas muy distintas. Pero he tenido también experiencias, encuentros con gente que leyó los poemas y que hizo lecturas que para mí eran insólitas, realmente insólitas, y al mismo tiempo se sostenían. Por lo cual, bueno, entendí muy rápido que los sentidos no se controlan, ¿no? Se disparan. Por ejemplo, en mi libro Novela Familiar, yo empiezo como provocando la desaparición de los padres, como una manera de poder hablar de ellos. Mis padres no estaban vivos en ese momento, no es una desaparición, digamos, metafórica. Y tuve la experiencia de una muchacha que era hija de desaparecidos y que hojeó el libro en una librería y vino a hacer taller conmigo, pensando que yo hablaba de la desaparición de mis mayores en un sentido político, digamos, ¿no? Y por ahí se coló algo de toda esa vivencia que uno tuvo. Pero claro, y realmente después mirando el libro se sostenía la lectura de ella, pero a mí me llamó mucho la atención. Ahora, de esta cosa trágica, por otro lado, vos presentaste, yo estuve en la presentación de tu licor de mandarinas, y había licor de mandarinas, se ofreció, Sí. Y eso me pareció hermoso, y aparte me parece que tiene que ver con algo que, bueno, acá una referencia, yo creo que tenés un sentido del humor, en algún punto que jugás con eso, y no sé si eso lo dejas aparecer o aparece naturalmente en tu obra. A mí me parece que aparece naturalmente, ¿no? Así como momentos muy, muy oscuros también. Claro. Aparece naturalmente, sí. Yo quiero regalarte, digamos, yo estuve trabajando, me interesa mucho el tema de la oralidad y la lectura en voz alta. Estuve haciendo algunas aproximaciones con Dolores Echecopar y yo quería obsequiarte una lectura
porque Victoria leyó un poema que yo le pedí para una experiencia que yo estaba haciendo, un poema de Dolores Echecupan, que lo pusimos en la difusión de cuando vino Dolores para acá. Pero yo le pedí a Victoria si ella podía hacer una lectura a primera vista. Y con los tropiezos que eso implica, porque como leer un poema tenés que procesarlo primero, pero yo quería ver ese registro y ella se enamoró de ese modo, con los tropiezos, y lo pasó y lo pasamos de ese modo. ¿Ella eligió los poemas o vos? Y yo se los elegí, ella cambió uno, dijo me gusta, me gusta lo que me mandaste, puedo leerlo, me dijo, ¿no es cierto? Y sus bibliotecarios te conocen también porque ha tomado clases con vos o algo. Te voy a decir sincera, no con el apellido, creo que no me lo mencionaron, pero le mencioné de esto a él y cuando te mencioné me dijo, sí, ella es mi profesora y en cierto punto me cambió la vida. Toma. ¿En la Escuela del Sol era? La verdad no me mencionó, pero me dijo eso y que vos me habías ayudado a conseguir trabajo en una de las mejores librerías. Sí, claro. Fernando Ford. Sí. Fernando, no sé dónde fue el bibliotecario. Él era librero. En realidad, era librero y se quedó sin trabajo en una librería por el Delta, donde trabajaba él, y yo escribí un aviso en las redes hablando bien de él, y lo tomaron en Norte. Vos fijate, ¿no? Ya los cruces. Lo tomaron como librero en Norte, en la librería Norte, que es nada menos, y ahí trabajó muchos años. Un encanto. Sí, ahora mismo es bibliotecaria del colegio. ¿Qué colegio es? Paidilla. Paidilla. Mi hijo fui afuera ahí. ¿Sí? Conozco a todos, al director. Ya un poco más en confianza. Conozco al director, a los profes. Aníbal Tarkovsky trabaja ahí. Y Jackie Setón, Aníbal es bárbaro, ¿no? Sí. Es verdad, porque yo estaba diciendo eso antes de... Sí, mira vos. Bueno, antes que ella... Dale. Es un colegio especializado en letras. ¿Qué quieres? Yo le recorté un poco uno para mirarlo, si querés empezar con ese que me dijiste que te había gustado, dale. Ese empieza en media red, digamos. Sí. Grandes esperanzas, pero el día después, en la marisma, el labio blanquecino de un poeta musitaba mi nombre. Poesía, me dije, arma de doble filo, mientras te cicatriza, te desliza. El poeta me puso a devanar, pelusas, de un telar extranjero. La lírica, explicaba, necesita grandes esperanzas. Todo el día, trenzando y descansando. Contra extenuada, afronté mi montura. Pero a poco de vivir, me detuvo la sombra del pájaro de vino que arrojara un día su simiente para darme algo. El pájaro me dijo, las grandes esperanzas son así, te gustan, son así, te engullen. Si alguien vierte su ilusión en vos, como en una tinaja de mosaicos, será siempre esa germinación del ansia ajena. Y explicó, te estás peinando sigilosamente en la recámara y por la cerradura alguien vigila el crecimiento de tu cabellera y hace planes. ¿Qué ilusión de otros pulsarás como un ábaco? ¿De qué anhelo, aun cuando creías que era tuyo, serás el instrumento? No hay caballo, no hay ruta, no hay donde prosigue. Solo te resta escapar por agua echada en la cubierta de la embarcación. Mecida por el casco de roble podría diluirse tu dolencia en agua. El diálogo amoroso con el agua. Así de cara a Dios. Y reveló, 2 tablones de roble se han clavado esta noche para decirte
azufre, un dedo oloroso con el agua que espera, en la cubierta, y un Dios que te sonríe, porque adora los barcos. Dios te diera las palabras, Dios te dio un barco propio para alejarte de esta pesadilla. Eso era aceptable. Me alegra porque yo había elegido, no sabía si elegir eso para leer, dije no, a lo mejor hay gente que ya lo escuchó, así que si no iba a leer esa parte. Bueno, esa me gustó a ella, hay dos cosas que le gustaron, así que bueno, por ahí después hacemos una lectura del otro que es un poco más específico. Siguiendo con esto, yo viendo tu obra en retrospectiva, agrupada en la selección, ¿vos sentís que hubo algún foco o insistencia en alguna temática, digamos, tu materia prima, tu sustrato, en tu obra en general, digo, ¿no? Vista desde acá. Porque es variopinto, o sea, como vos decís, de los cambios de registro hay diferentes temas. Mucho quiero hablar del tema. Sí, yo diría que hay dos cosas, ¿no? Aparece mucho lo familiar y aparece mucho la pérdida. ¿No? La pérdida, sí. ¿Y trabajás con lineamientos o vas, cómo cerrás un libro? ¿No? Esto, bueno, porque esto es una antología, pero ¿cómo cerrás un libro cuando juntás una masa de cantidad suficiente o tenés un tema y vas por el tema para hacer un libro? No, yo no hago que vaya por un tema, me parece, no me gusta a mí autodefinirme mucho, pero me parece que soy como una poeta de series. Es donde yo me siento más cómoda, digamos. Por ejemplo, en Laguna hay una serie que son 10 poemas al padre. En El Talante de las Flores hay una serie que se llama Diezmo, que es una serie que tiene 10 partes, ¿no? En Un Barco Propio hay distintas 3 o 4 series en el poema. Más que un tema que abarque todo el libro, me siento cómoda, por lo menos hasta ahora. Ahora estoy trabajando de otra manera, pero me siento cómoda, me he sentido cómoda hasta ahora trabajando series de poemas, ¿no? Vos tenés una voz original y nada forzada, digamos, no está forzada esa originalidad. Yo acá me apunté una frase de Wallace Stevens que dice: no se puede perder el tiempo en ser moderno cuando hay tantas cosas que ser, ¿no? Entonces también había leído que vos te peleabas un poco con la página en blanco. ¿Con qué peleas? ¿Con encontrar la voz? ¿Con encontrar ese registro del que hablabas? Porque qué decir tenés, digamos. Bueno, no, la pelea con la página en blanco es la típica, ¿no? Estar ahí tratando de escribir y que no te salga nada. Sobre todo cuando terminaste un libro hace poco, ¿no? Claro, nada. Ahora estoy trabajando como de una manera un poco más premeditada. Por ejemplo, Novela Familiar, que parece un libro muy premeditado, fue un libro escrito a borbotones. Ahora estoy trabajando como con dos restricciones, digamos. Una es un libro son casi todos poemas intertextuales. Todos poemas que dialogan con otros poemas o con películas o con canciones, y otra serie que estoy trabajando que son poemas breves, deliberadamente breves, ¿no? Pero esto lo estoy haciendo ahora y esa deliberación no estaba antes en mi obra. Vos sabés que justamente te iba a preguntar, porque en tu antología y tu obra, hay familia, hay flora, fauna, paisajes, hay tus lecturas, obviamente. Y yo me preguntaba qué fantasmas, o sea, qué poetas muertos, con quienes uno entra justamente en diálogo, en conversación, a cuáles te gusta convocar, cuáles son tus
los de la mesa de luz, digo, por decirlo de algún modo. Bueno, muy cambiante, en este libro, y te decía, qué sé yo, hay poemas de Pessoa, hay poemas de Paul Celan, hay un poema de Irene Rus, varían mucho, cambian mucho. En un barco propio había algo de Montale, cambia mucho. Hay un shakespeariano que a mí me gusta mucho, yo pienso, que es el que leyó Pochi Ducas, que divina. Tenemos a la más joven, a Vicky, y hay una señora que tenemos a la actriz que, claro, Pochi Ducas es una actriz de teatro fantástica que tiene 94 o 95 años. Aparecen muchas referencias literarias en el poema, sí, ¿no? claro. Todo el tiempo aparecen, sí. Yo quería ver si tenía ganas de leer justamente ese poema que yo leí para que leyera ese, pero me gusta mucho, me gustaría que vos por ahí lo leyeras. ¿Tenés ganas? Sí. Justo antes que hagas hay un poema que se llama En tanto que de Rosa y Azucena, que es un verso de Garcilaso, ¿no? Es un poema de Garcilaso. Mirá de Lorenzo, ¿no? Pudo leer este, ahora es más breve. Vos acá pusiste Lear, como el rey Lear, ¿no? Sí. Sí, tiene que ver, sí. Tiene que Yo lo ver. leí así, pero por ahí, viste, son estas cosas como pasó con esta otra lectora. Alas. Muerto el rey, un enjambre de locas herederas espía los brillos del halcón. Mi hermana primogénita se prueba una capa de púrpura y armiño. La segunda sacude su aderezo nupcial. Y yo su favorita, solo encuentro la sandalia hechizada y un mensaje que reza: ponte a salvo de mí. Es un poema de Laguna, es un libro de los 40 años. Es un libro de cuando yo tenía unos 40 años. Los libros están ahí para completar esto, se pueden comprar algunos de los libros que están por ahí. Vos sabés que, aparte de estos autores, que yo justamente tenía una pregunta que me gusta hacer, y es sobre el canon, ¿no? Y me parece que tu canon es móvil. O sea, yo siempre pregunto si hay un canon, si el canon es personal, si ¿qué opinas del canon en general, en definitiva? Bueno, el canon es una noción medio jerárquica, ¿no? Sí. No sé si usaría la palabra canon. Por ejemplo, Harold Bloom, que escribió el libro ese, El Canon Occidental, pone como uno de los principales del canon occidental a Shakespeare, siendo que, no sé, si alguien escribiera el canon occidental en Argentina no pondría un dramaturgo, ¿no? Como número uno en el canon. Esa es una de las cuestiones. O sea, que el canon es una cuestión jerárquica. Hay lecturas que nos van acompañando a lo largo de la vida. Por ejemplo, El talante de las flores es un libro de hilos, y hay el título está sacado de un verso, de un poema, y ese poema es muy marosiano, muy marosarilloso. Y me di cuenta también cuando vi la tapa que le hizo Dolores, no sé si está por ahí, el último, el primero de acá, y que la tapa que le hizo es bien marosa, ¿no? Como que ella pescó esa impronta. Pero bueno, qué sé yo, tengo un paladar muy variado, me gusta. Ahí en el
Goebbels, me gusta el Orozco, me gusta Januzzi, me gusta Alejandra, por supuesto, me gusta Ariel Temperley, me gusta Madariaga. Bien, hay un poema tuyo que yo elegí también para que invitarte a leer, porque me parece como que hay un asomo de unas poéticas, se llaman mecanismos justamente, y me gustaría ahora puse yo acá que no es el único que podría vincular a las apariciones como unas poéticas, porque aparece el Golem también muchas veces. Bueno, me gustaría, si te invito a leerlo y que por ahí me comentes si te parece que eso tiene que ver con tus mecanismos también. Este es un poema de un libro inédito, ¿no? Está en la antología, pero es un libro que todavía no Una salió. sección de inéditos. Claro. El mecanismo es la sección y el poema se llama Trabajo Sucio. Debo decir que al desollinador se le olvidó una maraña de gustos en la boca del desaguadero. Pudo apretar mi mano en la maraña, pronunciando sus nombres de Dios. Un padre que no sea Jehová, pero que no se llame de ninguna manera. Con mis manos pringosas presiono el amasijo de ramitas, yuyos y hojas secas. Si mi caída no acabó fatal, fue gracias al descuido del desollinador en el desagüe. Si hay Dios, que no se llame, porque solo decirlo está prohibido. Hay marañas de pasto, hay ligustrina para detener tanto derrumbe. ¿Y qué es lo sucio, sino aquello que salva de caer en punta por la limpia, limpísima, encerada calidad del abismo? Debo decir que le agradezco al desollinador, también si hubiera sido un hilo de carroña expuesto en la avenida donde quema el sol, y también si distraído puso pedregullo a secar en un pozo o una mata de musgo en descomposición, con algas que aves viejas picotean y escupen. ¿Y qué es lo sucio, sino la vida orgánica, mordida, despreciada, para luego darle vida al árbol de naranjas y al caballo que se frota en el árbol? Se le olvidó también que existe un Dios matrero resoplando en los charcos para darle vida al golem de las aguas pardas. Y si pego las manos pronunciando un modo de llamarlo que no sea su nombre, un modo transparente de tocar su poca transparencia, debo decir, sin habla, sin saliva, sin dientes, como un trabajo sucio, se agradece lamiéndose los labios y se dice con un chasquido, nada personal. Me llama la atención que lo leas, ¿ves? Por ejemplo, me sorprende tu lectura como ars poética. Y bueno, sin embargo, puedes tener razón. Yo jamás lo hubiera leído así, por ejemplo. Yo lo vivencié también de esa manera, ¿no? Esta cosa de pronunciar el nombre de Dios sin medios para hacerlo, que las palabras no alcanzan, que si pego mis manos pronunciando un modo de llamarlo que no sea su nombre. Y al principio también con qué hacer un poema, ¿no? Con un amasijo, con ramitas, con yuyos, ¿no? O sea, con qué elementos se puede construir una obra de arte en general, ¿no? Bueno, yo te voy a contar. Yo me caí una vez en un pozo de 7 metros, en un accidente, en un campamento.
caminé de noche sin linterna, ¿no? Atravesé todo un predio sin linterna y había un pozo no cubierto con una barandita. Me llevé la barandita por delante y me caí al pozo. No me maté porque había un amasijo de hojas y de yuyos que dejó que no cayera 7 metros, digamos. Y alambres me amortiguó, quedé sostenida por ese amasijo de yuyos, hojas, alambre de púa. Empecé a gritar. Había 2 nenas que se habían escapado de la actividad central y estaban chismoseando por ahí y escucharon mis gritos. Porque yo estaba lejos de donde estaban mis compañeros que salían. Escucharon mis gritos y fueron a buscar ayuda y después me jalaron en fila. Me tiraron un lazo. Muy cinematográfico. Sí, me tiraron un lazo. Yo tendría 17, 18 años. Me tiraron un lazo, me enlazaron y después se pusieron en fila a hacer fuerza, a levantarme. Y bueno, me salvaron, estaba toda llena de raspones pero bueno, eso, en realidad cuando yo pienso en el pedregullo y eso, estoy pensando literalmente, pero fíjate, son las cosas que te sostuvieron y saliste bastante maltrecha, pero saliste viva, digamos, como uno sale de un poema por ahí. Claro, exactamente, maltrecha pero viva. Bueno, raspada. hay una, si no me falla, seguramente me falla un poquito, hay un poema, hay un gran poema, no como extenso, sino más interesante. Creo que está en el último libro del Marco propio, que habla de una caída. La serie de caídas. Sí, ¿no? sí. También, bueno, relacionado con este episodio que desconocía, pero en un barco propio están trabajadas más metafóricamente. Acá en ese poema es más literal. es un hermoso poema lindo de ser leído esta noche. No sé si estaba dentro de tus planes. Victoria tiene un poema más para leer. Y vos tenés tu selección también. Vale. Así que si querés, Victoria. El marinero. La vida del cangrejo no es cavilación, sino rencilla. Cuando pierde no piensa que es, apenas, un trozo de coral perdido en un montículo de arena. Dice que la otra carretera ofrecería menos resistencia. Y allá abajo, en el zigzag, un corazón trabado en la derrota. Piensa que la izquierda será muy luminosa, mientras deja la diestra acongojada. Pero el cangrejo sabe reconocer el mal menor. Gracias. Bueno, te agradecemos la intervención, Victoria, que es más joven que doctora. Bueno, yo mi última pregunta va a ser ¿qué sigue y ahora qué? Pero por ahí, si vos querés primero leer, después me contás cómo sigue la cosa. Dale. Yo no sabía qué elegir, porque a veces también el público es el mismo y digo, otra vez les voy a leer lo mismo. Pero pasa como te pasó a vos, viste, que en otra lectura uno escucha otra marca. Como la música, que la queremos volver a escuchar. Esta es una serie que se llama Cantigas y son poemas numerados y son del mal menor, que es un libro de Bajo la Luna que publiqué cuando tendría yo 50 años. Poema 1. Si tu voz me apela por mi nombre, todos los sonidos se levantan.
Hay que ver lo bien que suena así, el nombre de nacer no duele tanto. Vamos, Adán, hay que ponerle nombre a las abejas, a los arroyos grises y a los copos de nieve. A la encina que se llame así, encina, encina, y al maíz doblado por el viento, una palabra grave, movimiento. Y cuando nos cansemos de llamar a las cosas por su nombre y en el séptimo día reposemos, todo se llama igual a su inocencia. El bosque simultáneo de su bosque, el ave en su avedad, la rosa rosa. Poema 3. Si del regocijo me apartaba un séquito de avispas, del amor un río correntoso, era campo traviesa, la soldadesca se durmió mis pies por espiar el talle de los ciervos. Esa víspera nadie se burlaba de los enamorados con serenidad, ni del amor al río por el río. Desde entonces, cada día escucho un ave diferente en la pared. No sé si el día empieza o se termina así, pero tengo la música en las manos como una porcelana. 4. Ay, amor, te dije, corazón de mirlo, dos mujeres rotas se deshacen en la bruma de una espumadera. Recordame así, rota, sobre el piso de mosaicos me crucificaron, pero yo aprendí el don de gentes. En vano al sol aprenda al resplandor cupido, porque al espiarte con mi lumbre no sabía bien qué sombra daba sombra al regocijo. Ahora que lo sé, mi mano fría se acomoda en vano, vi caer gotas de aceite ardiendo sobre un ala de la mariposa. La primera forma del amor se impuso a las razones. Fantástico. Bueno, yo te propongo un aplauso para esta parte. Me encanta. ¿Ves que hay soy yo que encuentro cosas de tu escritura acá? Lo mejor que me puede pasar. Claro, porque yo admiro esta cosa de cuando al poeta se le ven los hilos, digamos, ¿no? Que se transparenta en el poema, pero hay mucha reflexión sobre la forma de nombrar. Entonces, bueno, cuando vos leíste el primero, de nuevo, ¿no? El nombre de nacer, nombre de tanto, Adán, bueno, todo se llama igual a su inocencia, el bosque simultáneo. Hay mucha reflexión sobre el cómo nombrar, que es de alguna manera la tarea, ¿no? de escribir poesía también. Eso me parece. Bueno, quedó pendiente en qué es lo que sigue, Mónica. Sí, yo por un lado estoy armando una antología de artículos de poetas argentinos sobre poetas argentinos. Es un proyecto editorial bastante quijotesco en esta época, ambicioso, van a ser como 38, son textos breves, no son artículos muy largos, pero esa es una tarea que me planteé para este año por el lado editorial. Y en poesía estoy, lo que te decía, estoy trabajando en 2 series simultáneamente, una de poemas intertextuales y otra de poemas breves. ¿Estás arrancando con eso o ya lo tenés? Ya debo tener 15 poemas de cada serie.
quiero decir, tengo un libro inédito cerrado. Estos poemas que aparecen acá son un libro que se llama El animal que busco y que está cerrado. Cada uno de los proyectos tiene un perfil. Ese libro está cerrado, son varias series también, y bueno, yo no soy de escribir un libro por año, sobre todo porque me da me lleva mucha energía después acompañarlo, publicarlo, no es un juicio de valor, a mí me agota. Supone que esta antología del año pasado, y yo siento que todavía estoy acompañando esta antología, y no me molestaría para nada que el libro que tengo inédito salga en el 2026, incluso en el 2027. Y lo que estoy escribiendo para un futuro es eso, las dos series, el de poemas breves y el de poemas intertextuales, que acaso me lleve 2 años más escribirlos. No tengo ningún apuro en realidad. Cuando estábamos, antes de empezar, estábamos comentando sobre algunas construcciones en la edición o cuando salen los libros. Vos decías, no hay que leer un libro después que salió, ¿no es cierto? Porque uno puede encontrarle cosas. Yo no dije eso, yo dije que yo no lo hago, que esta persona muy obsesiva cogió un libro y leyó su cuento. Yo tampoco lo haría. Ahora, con el que no salió todavía, ¿vos lo seguís mirando y arreglando cosas o ese ya está cerrado como si estuviera publicado? Digamos? La verdad es que hasta ahora estaba cerrado como si estuviera publicado. El otro día me aparecieron unos poemas que deben tener como 35 años, que son poemas al hijo son poemas simultáneos a la primera infancia del hijo, digamos, ¿no? El hijo ya tiene 40, y no sé por qué, ¿hola? Sí, si no, no te lo digo. Sí, no sé por qué se lo mostré a alguien, le gustaron mucho y le pareció atinado incluirlos en una sección del libro que ya tengo cerrado. O sea que es posible que haya alguna intervención ahí, pero si no, no. ¿Cómo es tu proceso de corrección? O sea, en medio de... Porque hay gente que digamos, el proceso es como previo y el poema ya sale hecho de alguna manera, con alguna pequeña corrección, pero ya hay otra gente que está trabajando mucho tiempo con el poema una vez que lo escribió. Mira, poema mío, voy a decirlo entre comillas, más famoso, más leído, traducido, me salió de 2 puntos. Pero que se llama Cartas de Bergen-Belsen, me salió así, pero claro, me salió de 2 puntos porque era un tema en el que venía pensando hacía tiempo, ¿no? Cuando salió así, hecho. Y hay otros poemas que tardo mucho, los corrijo. Por ejemplo, Novela Familiar salió a borbotones y yo no sabía qué estaba haciendo. Entonces después compré una tijera, hojas Canson y ganchitos clip. En esa época no había computadora de pantalla. Entonces recorté todos los fragmentos, los enganché con clips en las hojas Canson grandes y me di cuenta que ahí había un orden, que ahí había una estructura, que había un orden, que había capítulos incluso. Pero bueno, ese trabajo los poemas habían salido a borbotones, sin pensar, pero ese trabajo de orden y estructura me llevó 3 meses. Una visualización necesitaba. Necesitaba una visualización, no había pantalla.
Así que me hice mi pantalla propia, casera. Entonces iba cambiando los fragmentos del lugar y los iba agrupando y me daba cuenta que había capítulos. Me da gracia porque en general la gente que lee ese libro piensa que es un libro muy calculado, ¿no? Muy calculado, muy pensado, qué sé yo, y en verdad los textos salieron así. Bueno, eso es muy creativo, muy ingenioso de haberlo encontrado esa forma para darte cuenta que hay que visualizar para ganar, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, todo depende del texto, de la época. Tengo muchas épocas que no puedo escribir, que tengo la cabeza tomada por otras cosas. No soy una persona con disciplina que se sienta un par de horas por día, digamos. Tengo grandes periodos de baches. Eso me pasa, es más fácil, me parece a mí, que con la narrativa uno puede tener horarios de escritura. Con la poesía me parece que eso no es muy posible, ¿no? Bueno, lo que me pasó justamente con novelas familiares, como tenía una estructura narrativa, cada vez que me ponía a escribir, podía agregar. Era como escribir una novela. Eso, la verdad que extraño eso. Esta sensación que no la tuve nunca más. Solamente con escribir ese libro, ¿no? O sea, no es que envidio lo que escribe en narrativa, envidio la situación práctica de lo que escribe en narrativa, digamos, ¿no? Ponerse todos los días y empezar a partir de donde dejaron ayer, ¿no? Hay algo, yo sé que hay muchos que tienen página en blanco también, pero hay algo que te facilita las cosas y que yo solamente la tuve con novela familiar por esa estructura, ¿no? Trama. Claro, en la trama. Esos son los escritores, porque viste que cuando uno habla de poetas, habla de escritores y de poetas. ¿Cómo es eso? Una vez me invitaron a un programa de radio barrial, unos chicos muy jovencitos, y me preguntaron qué diferencia había entre poema y poesía. Y yo dije, pensé que me estaban haciendo una pregunta teórica, así, bueno, sofisticada, pero ustedes pensar qué contestarles. Eran pibes de 15, 16 años. Entonces dije, mira, para mí es lo mismo. Un poema o una poesía son lo mismo. Y el chico me dijo, yo pensé que poema era cuando hablaba del amor. Bueno, porque viste que dicen los escritores y los poetas. Sí, Es como otro rubro. Como otro rubro. No debería, ¿no? Yo pienso que no. Yo también pienso que no. Bueno, nosotros ya estamos con el tiempo, sí, ya estamos con el tiempo. La verdad que me encanta hablar con vos, me encantó esta charla. Bueno, gracias a vos por todo lo que preparaste, leíste. Leí con mucho placer y me gustó hacerlo. Esto lo teníamos programado para el año pasado, Mónica, ¿te acordás? Claro. Donde apuntamos le damos a un paro o alguna El cosa. año pasado que fue paro de transporte, que hasta el último momento no sabíamos si se hacía o no se hacía, hasta que llegó la orden de bibliotecas. Y después se levantó el paro, a último momento. Se levantó el paro, pero ya la gente no había venido a trabajar, digamos. ¿no? Y vos ya era medio fin de año, entonces vos después te ibas, viajabas. Claro. No se pudo hacer, así que esto lo teníamos pendiente hace un montón. Y la vez pasada, creo que tenía que venir Mercedes Roffé, que estaba en Buenos Aires, Bueno, y agarró un paro general. Por eso digo donde ponemos fecha, damos a un paro. Así que este año, 2025, arranca el aparejo como Mónica, mirá vos, a donde llegamos a mayo. Llegamos y empezamos. Claro, iba a arrancar con Mercedes. Iba a empezar con Mercedes, que dependíamos de su estadía, por eso también empezó, porque vive en Nueva York, así que bueno, ella iba a estar el mes pasado, ahora va a estar el mes que viene, por ahí ya tenemos fecha para el 19 de junio, les aviso, que es un jueves, que es una semana que hay 2 feriados, por si faltaron feriados,
es feriado el lunes y el viernes. Y el jueves hacemos el aparejo con Mercedes y todo. Ah, Mercedes va a estar de vuelta. Va a estar, sí, pero no se pudo hacer. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias para vos y para Isaías y para toda la gente acá de la biblioteca. Bueno, muy contento. Muchas gracias.